Soy Rubén Vigil, jefe del área de comunicación y prensa de la Fundación Princesa de Asturias. Bienvenidos a la rueda de prensa que va a ofrecer a continuación el doctor Derek Rossi, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Recuerden que estamos en una rueda de prensa telemática, con lo cual para formular sus preguntas tendrán que levantar la mano físicamente o utilizar la aplicación que ofrece la plataforma Zoom. También pueden utilizar el chat de la propia plataforma. Vamos a comenzar directamente con las preguntas. Bueno, tenemos una primera pregunta un tanto simpática. Dice, ¿se vacunó con Pfizer? ¿Le hubiera gustado vacunarse con Moderna? Gracias por la pregunta. Me han preguntado ya esto antes, ¿qué vacuna me puse? A la gente le parece muy divertido que me hayan puesto la Pfizer, aunque fuera el fundador de Moderna. Pero estoy encantado de decir que sí, tengo la de Pfizer porque soy canadiense, pero vivo en Estados Unidos, donde hay muchas dudas sobre la vacunación, hay mucha mala información en ese sentido. Y trabajo para el Hospital para Niños de Boston y ofrecían vacunas y recibí un correo electrónico un día que me decía que fuese a ponérmela y me encantó oír. Y resulta que la que tenían era la de Pfizer, es la que ofrecieron esta semana y la siguiente Moderna. Pero no tuve ninguna duda, me puse la vacuna de Pfizer porque era una vacuna aprobada por la FDA y por tanto podía ponérmela. Me permitió animar de forma pública a todo el resto de ciudadanos americanos y al resto del mundo que no fueran comprando vacunas por ahí, sino que se pusiesen una aprobada que recibieran en el entorno adecuado y que vayas al médico, a la farmacia o a la enfermera, a donde tengas que ir para que te pongan tu vacuna. De hecho, estoy más agradecido de haber recibido esta vacuna Pfizer por eso, aunque tengo que reconocer que hubiera estado bien que me pusiera la de Moderna, obviamente porque fui el fundador de la compañía. Pero seguro que habrá más ocasiones en el futuro de ponerse alguna de Moderna, no hay que preocuparse por eso. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Jaime Martín, de la agencia EFE. Dice, las vacunas están generando beneficios multimillonarios a los laboratorios que las desarrollan, mientras cientos de millones de personas no tienen posibilidad de acceder a ellas. ¿Cómo se podría corregir esta situación? ¿Son justos los precios de las vacunas? Es una gran pregunta, sí. Y no se trata de que sea un tema del precio real de las vacunas. No es ese el tema que conduce a que personas de todo el mundo no tengan la vacuna o unas la reciban antes que otras. Lo que realmente hace que eso suceda es el despliegue de las vacunas y la fabricación de las vacunas en miles de millones de vacunas que pretenden ponerse a todos los habitantes del mundo. Son muy baratas en realidad las vacunas, uno de los productos más baratos que existen en el mundo farmacéutico. Una medicina genética puede valer 50, $100.000 y una vacuna cuenta $30-40 estadounidenses. Entonces, no pueden bajar mucho más de precio, la verdad, son baratas. Sin embargo, algunas naciones todavía no tienen los recursos para poder comprar, digamos, 20 o 30 millones de vacunas para su población. Y por tanto, es necesario que los países que sí tienen capacidad adquisitiva participen en la compra de ellas y las donen a esos países que no pueden permitírselo. Eso, de hecho, está sucediendo ya por todo el mundo. Las naciones más ricas están comprando vacunas en exceso para poder regalarlas o donarlas a esos países. Si tuviéramos, digamos, 10.000 millones de vacunas, de dosis de vacuna, creo que son 8.000 más o menos los millones de personas que hay ahora en el mundo. Si podemos producir 10.000 millones en la primera semana de fabricación, podríamos haber resuelto el problema en una semana. Todo el mundo tendría vacunas si hubiéramos producido 10.000 millones. Por tanto, el tema en realidad reside en el cuello de botella de la fabricación y la distribución.
No es sorprendente que las naciones en las que las empresas biotecnológicas tienen su sede y estas empresas que están en los países ricos, no es sorprendente que sea esa población las que se vacune primero, la de esos países donde están las farmacéuticas, donde están ubicadas. Todo el mundo tiene que vacunarse, porque si no vacunamos a todo el mundo, este virus va a seguir mutando, va a seguir propagándose, va a seguir estando con nosotros, por desgracia, durante años y décadas, y puede que incluso siglos. Por tanto, está claro que tenemos que conseguir lo antes posible llegar a todos los ciudadanos que podamos. Y no creo que los dólares estén en medio de ese problema, no creo que tenga que ver con eso. Tenemos una pregunta de Jorge, por favor. Sí, buenas. Vamos a ver, al hilo de esto que acaba de decir, todo el mundo tiene que vacunarse, ¿tiene alguna opinión respecto a la intención de algunos gobiernos y empresas de obligar a la población a vacunarse? Gracias. Es una pregunta buenísima y básicamente se habla de la obligatoriedad de la vacunación. ¿Podemos o debemos obligarles a que se la pongan? Tengo una opinión un poco mezclada con respecto a esto, ambivalente. Todo el mundo, es para el interés de todo el mundo que haríamos esto, evidentemente, para que todo el mundo se vacune. Pero no pensamos solo en nuestra propia salud, tenemos que pensar en la de los seres queridos, los de nuestra comunidad, no solo nosotros, no hay que ser egoísta en eso. Yo animaría a todos a que lo hagan. El mensaje de que la ciencia es real, de que la vacuna funciona, de que la mala información no es real, si todo eso lo dejáramos de lado y entráramos en la realidad en el que el 90, el 100% de la población quisiera vacunarse, sería ideal. Pero me cuesta pensar que podamos obligar a la gente a que se ponga la vacuna. Porque los que no quieren hacerlo creo que tienen el derecho a no hacerlo. Sin embargo, lo que esto supone es actitud, es información errónea y por tanto al final tenemos una situación negativa. Es interesante, por ejemplo, que esta fundación que me da este premio en Europa, en España, esto es algo grandioso que nos lo hayan entregado. Creo que esto es algo que no sucedería en Estados Unidos. La ciencia se celebra y los científicos se pueden presentar ante el público en general y hablar de su trabajo, hacer que el mundo se sienta tranquilo, pero son personas que son apasionados y la ciencia es real. Yo soy canadiense, pero como digo, vivo en Estados Unidos, pero esto no lo ves allí. Creo que la necesidad de esa obligatoriedad es por la falta de información que tiene el público. Si todo el mundo hubiese accedido adecuadamente a la información, tuviese la información correcta, cientos de millones de personas se habían vacunado más de los que se ha hecho, porque es totalmente seguro, te protege de enfermar, de acabar con una ventilación artificial, etc. No creo que haya que obligar, porque si tienen la información, de verdad que lo harían. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Jaime de la agencia EFE. Dice: ¿se puede acabar con la pandemia o habrá que convivir con ella y, por lo tanto, con las vacunas, como pasa con la gripe? ¿Durante cuánto tiempo protege actualmente Moderna, la vacuna de Moderna, una vez recibidas 2 dosis? Un estudio publicado estos días refleja que la caída de anticuerpos cae bruscamente al 6º mes con las vacunas de Moderna y Pfizer. Sí, hay 2 preguntas. La primera era: ¿el virus se va a convertir en algo endémico? ¿Vamos a convivir con él? ¿O con variantes del que tenemos ahora mismo en el futuro próximo? Como por ejemplo con la gripe. Sí, la gripe viene todos los años, tiene una cepa distinta cada año, pero no podemos erradicarla. No podemos eliminarla del planeta. Sin embargo, otros patógenos virales sí lo hemos hecho. Por ejemplo, distintas formas de ellos. La mayoría de los epidemiólogos
virólogos estarán de acuerdo en que es probable que la varianza que se produzca en el COVID-19, como digo, es probable que se convierta en algo endémico. Parecen que es un consenso en este sentido. La razón es que es respiratorio, se transmite fácilmente, como hemos comprobado en nuestra propia carne. Empezó en Wuhan en el 2019, en marzo del 2020 ya la OMS declara la pandemia global. Fueron unos meses. Por todo el mundo estaba ya. Entonces tenemos un patógeno que es muy eficaz en lo que toca a moverse y a contagiarse. Con cada infección nueva que recibimos hay una nueva oportunidad para una nueva variante para que pueda emerger. Hay millones de copias en nosotros y esto es muy posible que se produzca. Solo hace falta una pequeña mutación que le dé una ventaja selectiva para un nuevo salto. Lo hemos visto con alfa, beta, delta, epsilon y seguimos con todo el alfabeto griego. Me temo. Creo que es bastante seguro poder decir que este virus, por desgracia, se va a convertir en endémico, pero la segunda pregunta sería que la vacunación por Pfizer o Moderna con el tiempo mostrará un descenso, un declive de la inmunoreactividad del paciente. Yo diría que hay estudios que dicen que sigue siendo muy alta la protección que ofrece después de 6 meses. Protección ante recibir una enfermedad grave y que te hospitalicen y morir. Pero, por tanto, es normal y natural que los sistemas inmunes, cuando están expuestos a patógenos, si estás infectado antes de la vacunación o posterior a la vacunación, el sistema inmune se activa. Y todo esto es el curso normal de las cosas, pero con el tiempo acaba disminuyendo. Es lógico, esto es natural, es algo que se sabe, que es predecible, que sería lógico. Estoy haciendo la forma con mi brazo, como pueden ver. Estamos esperando, conforme el tiempo vaya avanzando, que vaya decayendo la potencia, la potencia protectora de la vacuna. Sí, es normal, es algo que se espera. Llegado a cierto punto, sin embargo, baja por debajo de un nivel que ya no te protege de la enfermedad. Y entonces esto es más grave. Y ya hemos visto que en algunas de las vacunas que tenemos, las personas que están vacunadas y se infectan, que es que traspasa la barrera y te infectan a pesar de la vacuna, cada vez hay más casos de estos. Y conforme esto vaya aumentando, también se producirá un aumento entre el tiempo de la vacuna y el tiempo de la infección. Todo esto es normal. Se espera que esto suceda. La potencia protectora descenderá con el tiempo, está claro. Pero la cuestión es cuándo hay que dar una nueva dosis para que se mejore esa capacidad protectora. No tenemos evidencias científicas definitivas todavía o clarísimas de que todo el mundo que se vacunó hace 6 meses ya ven claramente que empiezan a descender y que si entra una nueva variante, la Delta, pues todo el mundo se infecta y todos van al hospital y que por tanto hace falta una dosis tercera. No está tan claro. Esa fecha no se ha encontrado todavía y esto se confirma por el hecho de que hay distintas edades con distintas reacciones, distintas capacidades inmunes y, por tanto, hay que intentar equilibrar los propósitos y los objetivos. No encuentro que sea sorprendente que los más vulnerables, los mayores, sean los primeros en ponérsela. Que, a propósito, en los países que más normales se vacunaron primero. Por tanto, son los que llevan ya más tiempo con la vacuna puesta, con la segunda dosis, depende si era Johnson & Johnson o cualquier otra. Sus sistemas inmunes, que ya para empezar no son tan robustos como los de los jóvenes, empiezan a tener mayor debilidad ante las agresiones y además llevan más tiempo con la vacuna puesta. Por tanto, no es sorprendente en este sentido que la recomendación sería que empezáramos ya a darle la tercera dosis a la población de mayor edad. Todo depende del sistema inmunológico de cada persona y del tiempo que llevan con la vacuna puesta. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Senhan Boleyi, de Anadolu, la agencia turca de noticias. Dice, en la mayor parte del mundo los científicos tienen problemas para encontrar un trabajo,
todavía un jugador de fútbol o un piloto de Fórmula 1 gana mucho más que un científico. ¿Cree usted que después de lo que está pasando con la COVID-19, los científicos tendrán más posibilidades de encontrar un trabajo decente? Sí, es una pregunta interesante y divertida. Se puede decir que, y estoy totalmente de acuerdo con la base de la pregunta, claro, hay gente que gana mucho dinero en trabajos que desde cierto punto de vista podrían no parecer tan importantes como, por ejemplo, un trabajador que está en primera línea de fuego como un bombero o un profesor que está con los niños enseñando y no recibe mucho dinero. Y los científicos pasa algo igual. Si comparamos con estrellas de cine, pilotos de Fórmula 1, futbolistas, etc. Se dedican al mundo del entretenimiento. Y parece que hay un valor adicional en lo que hacen, porque si no, no ganarían tanto dinero. Me encantaría que los profesores, los bomberos, la policía ganasen mucho más dinero, porque son trabajos esenciales. Los científicos tenemos el mejor trabajo del mundo. Francamente, yo creo que es así. No hay un trabajo mejor. Es duro, es difícil, pero no hay un trabajo mejor. Y, por supuesto, no está cortado para todo el mundo, porque hay que llevarse muchas decepciones cuando eres científico. Cuando haces un experimento, la mayor parte de los experimentos que haces, al final fracasan, francamente. Haces una pregunta, estableces un experimento y resulta que falla. Si quieres ser científico, tienes que estar preparado para esas decepciones, el fracaso. Creo que un buen científico tiene éxito en un 10-20% de veces, si es bueno. Y te va muy bien si tienes un 10 o un 20% de efectividad. Y no porque hagas mal el resto, sino que la cuestión que intentas resolver es muy difícil de resolver. Es francamente complicado conseguir una respuesta. Entonces tienes que trabajar años y décadas para conseguir una respuesta que sea la adecuada. Por tanto, es una compensación el poder tener uno de los mejores trabajos del mundo, que es la capacidad de poder perseguir resolver lo desconocido para resolver las cuestiones de qué es lo desconocido. Es algo muy humano que todos queremos hacer, o al menos muchos de nosotros, y que los científicos tienen la suerte de hacer como trabajo. Y eso es una compensación, yo creo que muy buena. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Jorge García, de la agencia Europa Press. Sí, hola otra vez. He leído unas declaraciones suyas hace unos meses en las que sostenía que creía que el virus salió por accidente del laboratorio de Wuhan. Me gustaría preguntarle si sigue pensando lo mismo, en qué se basa y si además piensa que el virus fue creado en esa instalación. Gracias. Bueno, fue un problema de la cita. Gracias por sacarlo porque se equivocaron en la cita. Yo dije entonces, en esa entrevista, que todavía no se sabía si o no había surgido por accidente en el laboratorio virológico de Wuhan, en China, o a través de zoonosis, saltando de una especie animal a la especie humana. Y a propósito, y se sigue sin saber desde el punto de vista científico, a propósito de su pregunta. Puede que nunca lleguemos a saberlo, lo cual es sorprendente, porque normalmente acabas sabiendo la respuesta a preguntas como esta, pero es posible que nunca lleguemos a saberlo. Tengo mi propia opinión, supongo que todos en la sala tienen su propia idea de lo que sucedió ahí. La opción 1, la 2, ¿cuál? Yo me voy a callar la mía, porque esto no es el lugar para hablar de esto, pero no se sabe desde el punto de vista científico. Y me citaron mal, fue una mala interpretación en mi cita textual. Gracias por sacarlo porque quería aclararlo. Otra pregunta de Jaime Martín, de la agencia EFE. ¿Cree que el futuro de las vacunas pasa por el ARN mensajero? Sí, seguro.
¿Es el paradigma terapéutico que utilizamos para la mayor parte de vacunas? Sí. La respuesta que daría es absolutamente sí. Las vacunas tienen una historia de desarrollo desde el siglo XV en China, con distintos tipos de enfermedades, y se han ido convirtiendo en una industria, y el método de vacuna era primitivo, en que se hacía en aquella época. Si alguien tiene, por ejemplo, las pústulas que crea la viruela, que es la enfermedad a la que me refería, se puede sobrevivir, pero empiezan a rascarse las pústulas de la viruela, y el polvillo de la pústula de una persona lo utilizan para rascar la piel de alguien que no tenía viruela, para intentar protegerles. Es así de primitivo. Pero eso funcionó, porque hay partículas virales muertas en la pústula de la viruela, pero a veces había virus vivos también. Entonces, cuando se intenta inocular a la persona con los muertos, se le dan los vivos y al final acaban cogiendo la viruela. Entonces, esa es la primera versión, digamos, de una vacuna, muy primitiva, siglo XV, China, pero bueno, estamos hablando de otra cosa ahora. Afortunadamente, la seguridad de nuestras vacunas actuales no son la de las viruelas chinas del XV. La tecnología después ha ido evolucionando, los biólogos han ido mejorando, hemos conseguido inactivar los virus de manera que son incapaces absolutamente de replicarse y de inocular el virus a otra persona, y aumentan la respuesta inmune, sin embargo. Y la tecnología ha ido desarrollándose cada vez más. Ya no necesitamos todo el virus, solamente un antígeno esencial, una proteína esencial del virus, y eso es suficiente para poder inducir una respuesta robusta del sistema inmune. La nueva tecnología con la que hacemos esto es el ARN mensajero. Es una tecnología muy elegante, muy sofisticada, muy versátil. Y como hemos visto a lo largo de la pandemia, es rápida como el rayo para desplegar esa tecnología. Entonces, hasta que se ha publicado en enero del 2021, hasta 42 días después, Moderna envió la vacuna a los institutos de Estados Unidos para empezar los ensayos clínicos. En 42 días nada más sucedió todo ese proceso para conseguir una vacuna totalmente nueva. Es increíble. No hay precedentes en la historia de la humanidad en absoluto sobre esta rapidez, que se haya conseguido un medicamento de una manera tan rápida, que luego, como se ha visto, ha resultado ser enormemente eficaz. Cientos de millones de personas se la han puesto y funciona muy bien. Esta tecnología se puede utilizar para expresar el antígeno de cualquier, o digamos, la mayoría, si no todos, los patógenos que queremos vacunarnos contra ellos, incluidos también algunos que hemos tenido que sufrir muchas veces, que ha sido difícil tratar con ellos, como por ejemplo los elementos, los organismos parásitos como la malaria, etc. Entonces, toda la industria de las vacunas va a beneficiarse de esto. Las grandes empresas, las farmacéuticas, todos se van a centrar en trabajar con esta tecnología de ARN mensajero porque es muy eficaz. Además, por supuesto, tenemos el potencial de la terapia con ARN mensajero, que también es enorme. Todavía no hemos conseguido que esta llegue a una aprobación regulada de los organismos, pero hay varios ensayos clínicos que están funcionando ya y son muy prometedores. Entonces creemos que la terapia con ARN mensajero va a ser muy importante. Yo fundé Moderna en el 2010. Y hice la predicción de bola de cristal de, bueno, en 10 años vamos a ver fármacos con ARN mensajero, y no sé si dije 5 o cuántos, en 15 serán 15, luego serán 40 en 20 años, más o menos dije algo así. Estamos en 10 años, 11, y tenemos uno. No sé si dije uno por estas fechas, pero bueno, a lo mejor yo decía que había 2 o 3 ya por estas fechas, no sé. Pero bueno, creo claramente que va a haber más
elementos terapéuticos de ARN mensajero. Claramente va a haber más vacunas de este tipo y eso es algo esperanzador para conseguir que la salud humana mejore en muchas áreas que hasta ahora no ha llegado la medicina a ser todo lo eficaz que nos gustaría a la hora de ayudar a nuestros seres amados. Gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta que formula de nuevo la agencia turca de noticias. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido durante esta pandemia, tanto científica como personalmente? Well, the most striking thing I've seen, so I'm getting the translation now. Sorry. Okay. So, sí, lo que más me ha sorprendido ha sido el hecho de que la humanidad y la comunidad científica podría unirse de la manera que lo ha hecho. Hay premiados aquí que han sido reconocidos por el desarrollo de la vacuna. Cientos de miles de personas están implicadas a lo largo de las décadas en esto, en lo que ha llegado aquí hoy. Hemos tenido la suerte de que todas las piezas encajaron y pudimos resolver el problema tan rápido como pudimos y en una escala tan tremenda para un desafío sanitario de este calibre. Es evidente que esto es muy sorprendente, es sorprendente para todos. Y lo que encuentro que es más sorprendente es que, como he dicho, soy canadiense, vivo en Estados Unidos, es el hecho de que, en cierta medida, la clase política, o cierta parte de la clase política, han conseguido que la ciencia parezca el enemigo y han ido por la ciencia, lo han convertido en su objetivo, han lanzado información errónea. Ha habido anticientíficos, antivacunas. Eso me vuelve loco porque tenemos algo extraordinario. Que se ha llegado a distribuir esa información de una manera que la gente se lo ha llegado a creer. Yo soy científico, sé cómo funciona la ciencia. Entonces, puedo ser de lo más escéptico que hay en el mundo porque nos dedicamos a ello. Pero cuando en el laboratorio decimos esto funciona, es que porque funciona. Pasamos años haciendo pruebas y ensayos. Ese es nuestro trabajo. Intentamos hacer todas las pruebas que podemos para ver si funciona, antes de decir que esto funciona, para convencerte de que lo que nos parece real lo es o no lo es. Esto es la ciencia. Somos tremendamente críticos. Y a propósito, publicamos nuestros resultados y luego llegan otros científicos que son todavía más agudos, también lo examinan y pasa todo el escrutinio posible. Cuando al final acaba siendo publicado, después de que todas las piedras se han levantado del camino y al final conseguimos llegar a la meta, esto es un hecho científico en función de todas las pruebas científicas que tenemos. Entonces llega esto a Internet y Internet no es el dominio de la ciencia. Muchas personas consiguen la información que desean de Internet. Creo que Internet es muy mentiroso. Hay cosas fantásticas en Internet, hay muchas cosas que se pueden aprender en Internet, pero hay mucha información errónea en Internet. Y hay mucha información también peligrosa, aparte de errónea, en Internet. Entonces, lo que creo que es más importante es que, como especie, somos muy inteligentes, pero también bastante estúpidos en cierto sentido. Hasta el punto de que no hemos reconocido del todo que era un momento en el que teníamos que pasar a algo que es real, que tiene el potencial de sacarnos de una crisis mundial sin precedentes. Y está probando definitivamente que lo ha hecho, que lo consigue. Y aún así sigue habiendo gente que nos siguen envenenando con información errónea. Francamente, es una respuesta un poco rara, lo reconozco, pero eso es lo que encuentro más sorprendente, la verdad.